Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp. Y hoy vamos a empezar un tema muy importante que es el tema de los arreglos. Bien, entonces empecemos a definir qué es un arreglo. Un arreglo es un indicador que puede almacenar varios valores simultáneamente. Hagamos de cuenta que es similar a las variables, que también almacena una información en el espacio del computador, en el espacio de memoria del computador. Entonces, cada uno de estos valores se identifica mediante un número, al cual se llama índice. Así, entonces, para acceder al primer elemento del array, habría que usar el índice cero. Bueno, para esto tenemos que recordar lo que habíamos visto sobre el llamamiento de las variables. Si se acuerdan, habíamos dicho que las posiciones arrancaban desde la posición cero, ¿sí? Y así sucesivamente iban avanzando hasta la posición uno, la 2, la 3. Aquí es donde empezamos a notar que cómo es que se maneja esto con matrices o arreglos o arrays. Los tres conceptos son exactamente los mismos. Entonces, prácticamente esto que estamos acá viendo, esto es un array. Está almacenando información en espacios. Y el espacio, el índice de cada espacio va a arrancar desde la posición cero. Entonces, ya sabemos que si está almacenado un dato en el espacio 2, no va a ser la posición, no va a ser el número 2, sino va a ser la posición 3, ya que recordemos que va a arrancar desde el 0. Creo que esto ya ustedes lo tienen muy presente y ya lo recuerdan muy bien. Bueno, entonces, más genéricamente, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un grupo de variables y estos nos van a servir para almacenar datos. Por ejemplo, digamos, si los llevamos a un contexto más realista, un colegio donde almacena la edad de los alumnos, ¿sí? O los nombres, o en fin, pues recordemos que cuando estábamos usando el tiempo de los variables, escribíamos, digamos que la variable edad, ¿sí? Y teníamos que guardarla, digamos, cuando colocábamos 3, 4 alumnos, edad uno, edad 2, edad 3. Entonces lo que estamos haciendo acá es que en un arreglo estamos guardando de una vez todos los datos de los alumnos. Cuando trabajamos con 3, 4 alumnos de pronto no va a ser complicado, pero si digamos estamos trabajando con 300, 400 alumnos, en el caso del colegio, va a ser ya muy difícil escribir tanto siempre. Entonces estos arrays nos van a servir mucho para eso. Bueno, entonces veamos los tipos de arreglos que hay. Hay arreglos de una dimensión o unidimensionales, hay arreglos de dos dimensiones o bidimensionales, hay arreglos de tipo Hayet, que no es más que un arreglo de arreglos. Esto lo vamos a mirar más adelante. Y vamos a ver que también hay arreglos como parámetros de los métodos. Entonces, si recordamos los métodos, le pasábamos entonces parámetros, y lo que quiere decir es que aquí precisamente en el centro de los paréntesis, donde están los parámetros, podemos pasar los arreglos como parámetros de un método. Entonces vamos a empezar a trabajar entonces con los arreglos de una sola dimensión o unidimensionales. Bueno, entonces para declarar las variables que vamos a hacer, vamos a declarar el tipo, ¿sí? El tipo de arreglo que nosotros deseemos, que puede ser un tipo int, un tipo decimal. Sí, ya lo hemos visto también con el tema de los métodos. Este es exactamente igual, podemos declarar el tipo de array que nosotros necesitemos. Entonces vamos a iniciar unos corchetes y vamos a ponerle nombre a nuestro array. Y después podemos hacer la declaración y la inicialización en la misma línea, de esta manera, ¿sí? Y un array no va a almacenar el espacio que nosotros necesitemos en la memoria hasta que no usemos la palabra reservada new. Entonces aquí lo que necesitamos colocar es nuevamente el tipo y el tamaño del array que nosotros deseamos. Es decir, si nosotros vamos a trabajar con el colegio que tiene 1000 alumnos, entonces vamos a colocar acá el tamaño del array. Bueno, entonces vamos a mirarlo con el ejemplo de las calificaciones. Miramos a un ejemplo acá, entonces vamos a colocar que el tipo va a ser de tipo float porque las calificaciones llevan decimales. Estamos acá llamando que el nombre de nuestro array son calificaciones. Estamos escribiendo la palabra reservada new para que se almacene esa información en un espacio en la memoria del computador. Nuevamente estamos indicando el tipo, ¿sí? Y acá estamos diciendo que vamos a usar 10 espacios, ¿sí?
Entonces, esta parte de acá también se conoce como instanciación del arreglo. ¿Y qué es la instanciación? Entonces, la instanciación es es el proceso de leer o especificar información, como los valores, el tipo de almacenamiento de un campo de datos. Entonces, acá estamos viendo que estamos colocando el tamaño, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque los arreglos son objetos. Ya estamos trabajando más con programación orientada a objetos. Y al trabajar con objetos, ya para declararlos necesitamos usar el new. Bueno, entonces, ¿qué más podemos aprender de los arreglos? Bueno, entonces ya hemos visto cómo vamos a declarar un arreglo. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo podemos colocar información en el interior y hacer uso de esa información. Y entonces para poder asignarle un valor a alguno de los elementos del arreglo necesitamos hacer uso del índice del elemento que queremos utilizar. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de ahí a veces parten muchos problemas en las personas que están arrancando a programar, ¿sí? Porque tienden a confundir mucho esto. Entonces lo que estamos viendo acá es que estamos en las posiciones, ¿sí? Y no hay que confundir el número, en este caso, digamos, hacemos el ejemplo de las calificaciones. Lo que estamos viendo acá es que nos está llamando el alumno 3, en el caso de las calificaciones, y el alumno 3 va a estar en la posición 2. Esto ya lo hemos visto cuando estábamos trabajando con variables. Entonces, aquí en este ejemplo, lo que vamos a suponer es precisamente que queremos asignarle una calificación al tercer alumno. Entonces, vamos a usar este pequeño ejemplo, ¿sí? Y lo primero que tenemos que usar es el nombre del arreglo. En este caso, el arreglo se llama calificaciones, ¿sí? Y es igual a las variables, como lo hemos visto antes, pero entre corchetes. ¿Sí? Es importante esto porque los corchetes de acá le van a indicar al programa que estamos llamando un arreglo. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar entonces la posición, el índice, ¿sí? Del tercer alumno a la posición 2. Recordemos, posición 0, entonces posición 1 y posición 2. Acá estamos llamando el tercer alumno en la posición 2, ¿sí? Y le estamos asignando entonces la calificación de 8.5 en float. Aquí lo tenemos un poco más comprensible en el, digamos, en el modo de mostrar, ¿sí? Las asignaciones de cada parte del arreglo. Entonces tenemos las calificaciones que sería el nombre, el índice o la posición y tenemos entonces el valor asignado. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Digamos que muchas veces podemos pedirle datos al usuario para que almacene información dentro del array, ¿sí? Pero cuando nosotros deseamos colocar esa información clave, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos solicitándole al usuario que escoja de pronto una información ya guardada dentro de un array, entonces lo que podemos hacer es declararlos de esta manera. Digamos, por ejemplo, estamos haciendo acá, que es de tipo float, iniciamos los corchetes, el nombre del el array y entre este tipo de corchetes vamos a almacenar de una vez los valores, ¿sí? Separados por una coma, ¿sí? De esta manera, cuando necesitamos ya mostrarle algunos datos al usuario, lo podemos hacer de esta manera. Esto lo vamos a ver más adelante con ejemplos, no se preocupen si ahora no lo entienden, lo que me interesa es que les quede claro cómo empiezan a usar los arreglos. Bueno, entonces ya que tenemos entonces ya estos conceptos básicos bien definidos, vamos a ir a realizar un ejemplo a nuestro Visual Studio. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto nuevo y entonces vamos a llamarlo Arrays 1. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esto de acá y vamos a suponer entonces que queremos crear un array de tipo float, ¿sí? Vamos entonces a escribir float, los corchetes y vamos a escribir el nombre que nosotros deseemos. Al igual que las variables, estos los debemos finalizar con punto y coma. Entonces, ¿cómo vamos a llamar nuestro array? Entonces vamos a colocar que el nombre, calificaciones, es igual, vamos a decir que new es importante, la palabra reservada new, porque es la que nos va a permitir almacenar, ¿sí? Vamos a decir entonces que new float y aquí vamos a indicar
cuántos espacios vamos a necesitar, ¿sí? O cuántas calificaciones vamos a almacenar. Entonces, si vamos a escribir 5, es decir, que esto lo vamos a almacenar en 5 espacios. Vamos a almacenar las calificaciones de 5 alumnos. Entonces, esta es una manera sencilla de declarar, de iniciar y declarar nuestros arrays. Pero entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos empezar a usar arrays. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar unas variables de tipo int llamadas cantidad. Vamos a decir coma. Vamos a decir n también. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a declarar unas variables de tipo float. Vamos a decir que suma y estas las vamos a igualar a 0. Vamos a darle un valor inicial de 0. Después vamos a escribir otra variable de tipo float. Vamos a escribir promedio y también vamos a iniciarla en 0. Bueno, esto es importante iniciarla con el float, ¿sí? 0.0 para que le indiquemos al programa que vamos a usar ese float. Bueno, recordemos que este es el ejemplo de las calificaciones. Vamos a usar este mismo ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir declarando otras variables de tipo float, donde vamos a iniciar variables que almacenen la calificación mínima y máxima. Entonces vamos a escribir acá mínima es igual a 10, ¿sí? 10.0f y vamos a escribir que otra float máxima es igual entonces a 0.0 y también vamos a decir que es con f para decir que es float. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos entonces a pedirle los datos al usuario. Vamos a escribir console.writeLine. Vamos entonces a escribir ingresa calificación de los alumnos. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que usar la variable cantidad. Vamos a convertirla, ¿sí? Convert to. Vamos a decir que tenemos que convertirla a tipo int32. Y acá console.readLine. Bueno. Entonces, espero que no tengan problemas con esto, ¿no? Eso ya lo hemos trabajado mucho anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a crear el arreglo, ¿sí? De nuestra calificación. Entonces, el arreglo va a ser de tipo float, ¿sí? Y vamos entonces a abrir corchetes, porque recordemos cómo lo tenemos que declarar. Vamos a escribir calific y vamos a decir que es igual a new float, y dentro de los corchetes vamos a escribir entonces cuántas variables necesitamos almacenar. Pero aquí es importante tener en cuenta que el número de espacios que vayamos a necesitar es los que el usuario ingrese. Entonces, como el usuario es el que nos está dando los espacios que necesitamos usar, acá vamos a colocar entonces la variable cantidad y vamos a hacer entonces uso de esa. Es decir, el usuario es el que nos va a indicar cuántas calificaciones vamos a almacenar, ¿sí? Después de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos entonces a capturar la información con un bucle for. Los bucles for se usan mucho con los arreglos. Entonces, recordemos cómo se inicia el bucle for. Vamos a escribir que para n igual a 0, ¿sí? Vamos a decir que n menor a cantidad, ¿sí? Y acá vamos a decir n más más. Entonces recordemos este operador de incremento. Entonces vamos a abrir corchetes y vamos entonces a decir que un console.writeLine y vamos entonces a indicarle, vamos a solicitarle al usuario que ingrese la calificación. Ingrese calificación. Después de esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo son las calificaciones. Entonces vamos a llamar nuestro array acá. Vamos a escribir que acá nos está mostrando el array, y vamos a colocar dentro de los corchetes la variable n, ¿sí?
Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualarlo y vamos a convertirlo. Tenemos que convertirlo. Vamos a convertirlo que a un float. Y acá entonces colocamos console readline. Entonces aquí vamos a leer lo que el usuario ingrese. Bueno, vayamos repasando qué es lo que estamos haciendo hasta el momento. Estamos declarando dos variables de tipo entero, cantidad y n. Estamos declarando 4 variables de tipo float, ¿sí? Esto lo vamos a usar más adelante. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos indicándole al usuario que él ingrese la cantidad de alumnos. Acá me equivoqué, acá no es calificación, sino cantidad. Cantidad, perdón, porque la calificación se declara aquí abajo. Bien, entonces el usuario es el que está ingresando la cantidad de alumnos. Entonces, cogemos lo que el usuario ingrese, recordemos que todo lo que el usuario ingrese es un string, y lo convertimos a un entero y lo almacenamos en la variable cantidad. Esto nada nuevo hasta el momento. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar nuestro array. Entonces, estamos diciendo que él es de tipo float, los corchetes, ¿sí? Para inicializarlo. Y acá estamos diciendo que es el nombre, calif. Estamos usando la palabra reservada new, nuevamente el tipo, y aquí estamos entonces colocando la cantidad, ¿sí? La variable cantidad. Recordemos en el ejemplo que estábamos viendo en la parte teórica que cuando escribimos entonces, cuando estamos iniciando entonces un array, ¿sí? Lo que estábamos haciendo acá era que colocábamos el nombre, el tipo, ¿sí? Y acá colocábamos la palabra reservada new. Acá nuevamente colocábamos el tipo, en este caso era un float, ¿sí? Y seguía entre estos corchetes lo que íbamos a colocar era cuánto espacio necesitábamos almacenar. Entonces, si necesitábamos cuántos índices, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, en este caso es, digamos, lo que infinito o no es definido porque la definición va a estar a cargo del usuario. Entonces, no se vayan a confundir porque acá estamos colocando la variable cantidad. Cantidad es el número de índices que va a colocar que va a ingresar el usuario, ¿sí? Él es el que va a determinar cuánto espacio necesitamos almacenar. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá con el bucle for? Lo estamos igualando a 0. Estamos diciendo que n menor a la cantidad que ingrese el usuario. Entonces vamos, después de esto, recordemos el orden, después seguimos acá, vamos a pedirle al usuario que ingrese la calificación y en nuestro array, ¿sí? En nuestro array estamos almacenando, ¿sí? El número primero en el índice, ¿sí? Estamos almacenando lo que el usuario ingrese. Es decir, acá se está almacenando, en esta n se está almacenando la posición, el posicionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a declarar otro bucle, ¿sí? Vamos a iniciar otro bucle de tipo for. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos entonces a hacer el promedio de la calificación. Entonces vamos a escribir que n igual a 0, dos puntos. Vamos a decir lo mismo, n menor a cantidad, ¿sí? Y n más. Bien, abrimos corchetes nuevamente y acá adentro vamos a escribir que suma, vamos a llamar la variable suma que estamos usando acá arriba, va a ser igual a suma, ¿sí? Más nuestro arreglo calif, ¿sí? Y dentro de nuestro arreglo calif, ¿qué vamos a colocar? Pues la posición que estamos haciendo, que en este caso sería n. La posición, recordemos que se está almacenando, ¿sí? Ahora, si recordamos cómo podríamos simplificar este código, lo que tenemos que hacer, bueno, primero acá, punto y coma, lo que tenemos que hacer acá es quitar esto y colocar más igual, que significa lo mismo. Esto es para ahorrarnos tiempo de escritura. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que suma va a ser igual a esa suma más lo que se esté almacenando en nuestro array, ¿sí? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a calcular ese promedio. Vamos a decir que promedio, ¿sí? Aquí lo estamos usando, promedio va a ser igual entonces a esa suma sobre cantidad, ¿sí?
sobre la cantidad que esté ingresando el usuario. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a entonces hacer la calificación. Vamos a encontrar la calificación mínima, porque la idea es que el programa nos arroje la calificación mínima. Entonces vamos a hacer otro bucle de tipo for. Vamos a colocar lo mismo, n igual a 0, n menor a cantidad, ¿sí? Y n operar de incremento más. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a iniciar una estructura if. Vamos a decir entonces que lo que se esté almacenando en nuestro array, en la posición, en la primera posición, la que esté ahí ingresada, es menor a mínima, es decir, mínima ¿cuál es? 10.0. Vamos a decir entonces que, corchetes, que mínima es igual a calificación